A las 15:32, restando la recta final del programa, los últimos 28 minutos, ¿con qué seguimos en el piso, Marina? No te había adelantado esta vez, en este viernes, Carlos, porque llegué tarde un poco al programa, que teníamos un invitado... Como en una obra de teatro, llegas tarde, Marina. Llegué tarde, Carlos, es un mal que suelo llevar como defecto, pero te voy a contar que ya estamos ahora para hablar de La Mujer de la Fila y también de su trayectoria con el director argentino Benjamín Ávila, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por haber venido. Hola Benjamín, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos, un placer estar acá en esta radio tan hermosa. Igualmente, ¿eh? Para nosotros, bueno, para la audiencia, Benjamín Ávila es director de Nietos, Identidad y Memoria, también de Infancia Clandestina, es productor de Gilda, No me arrepiento de este amor, y también director ahora de La Mujer de la Fila, última película protagonizada por Natalia Oreiro y Alberto Aman, que habla de la historia de Carmen, que viaja cientos de kilómetros para visitar a su hijo en un penal y un poco denuncia, si se quiere, la burocracia carcelaria que ahora cada vez va camino a ser peor. Benja, La Mujer de la Fila te trajo muchas alegrías o te está trayendo mucho reconocimiento. ¿Cómo lo llevas eso? Y la verdad que fue una película, hacerla ya fue un regalo enorme. Conocerla a Andrea Casamento fue como un regalo de la vida, estas posibilidades que te da el cine de poder comunicarte y conocer historias y gente con vidas tan estimulantes también, ¿no? De esperanzadoras y que pueden encontrar en la oscuridad mucha luz. Y eso fue un poco lo que descubrí al meterme en el universo de Andrea y de las Mujeres de la Fila, que es la asociación de Asifad, que es una asociación que fundaron ellas hace más de 20 años, que es una asociación de familiares de detenidos. Y la verdad que el proceso fue hermoso en lo personal y en lo colectivo, y también después lo que pasó cuando se estrenó, digamos, la verdad que fue una explosión hermosa. En Netflix le fue muy bien a la película. ¿Qué es muy bien en Netflix? Mucho. Que la vio mucha gente. Muchísima gente. Qué lindo. ¿En muchos países? En muchos países. En toda América, Netflix la tiene en toda América, no en todo el mundo. Hablas de América Latina, América del Norte, toda América. Como está bien dicho, toda América, como diría Bad Bunny, toda América. Y la vio mucha gente, un números de verdad impensados, con muy buena repercusión, con muy buena retención de gente que la vio completa y generó como mucha ida y vuelta. Y a su vez, esto es como la parte del show, de lo que sería la película. Dijiste gente que la vio completa antes de que siga el algoritmo, es decir, la máquina sabe el que abandonó la película a la mitad, sabe que la vio todo completa. más que todos nosotros. Todo, y eso nos lo mostró la gente de Netflix. Estaba muy contenta con lo que había pasado con la peli. ¿A vos los números no te cambian por la cantidad de espectadores o sí te cambian? El dinero que gana un director. No. Eso si es en términos económicos, no cambia nada. Sí cambia un montón en términos de la llegada de lo que uno hizo y el propósito de la película. Eso cambia un montón. Y la puerta que se te abre al devenir, ¿no? De lo que después. Sí, en lo personal hacer. Puede ser, sí. Bueno, a nivel profesional, cuando hay algo que funcionó, evidentemente se te abren puertas, pero para mí lo más importante es lo que está pasando con Asifad, con las mujeres. El mundo de la cárcel era un mundo básicamente oculto, un mundo que era el lado oscuro. Tengo una amiga, Mariana Volpi, que conoces muy bien. Sí, Mariana Volpi, que tiene mucho trabajo histórico, ¿no? Había hecho el programa Probemos Hablando y que es productora de la película. Mariana Volpi, que está en este mundo muy interiorizada, ¿no? Claro, ella conoce mucho la cárcel, es muy, muy, muy amiga, es como mi hermana, que conozco todo este mundo por ella. Y con las mujeres de Asifad, que es la asociación, para ella fue un cambio muy profundo, porque siempre hablábamos con Mariana que para mí la cárcel era, o ella me dijo esta frase y yo la tomé, que es el lado oscuro de la sociedad, y el de los familiares es el lado oscuro de ese lado oscuro, digamos, ¿no? Es lo que nadie ve. Claro. Es interesante también que en Netflix y en la historia de las series el mundo carcelario es retratado como un mundo casi que edulcorado, si uno lo conoce. 100%. ¿No? 100% edulcorado, o con actores y actrices que ni en broma tienen que ver con el mundo carcelario. Sí, entonces se produce como una especie de nebulosa en que mata la cárcel. Qué buenas las historias, ¿no? Sí, en realidad alimenta el prejuicio.
Me parece que lo que Claro, se ve de las películas en general o las series es alimentar ese prejuicio social que hay de la cárcel. La cárcel no tiene remedio, de que la cárcel hay solo corrupción, muerte, droga, gente fea y mala. O que los tumberos manejan la cárcel por dentro. Exacto. Digo, no, con esto no estoy diciendo que eso no sucede. Pero lo que estoy diciendo es que hay un mundo de la cárcel que no se conoce, que nunca se muestra, que es el lado humano y real. Siempre cuando se habla de la cárcel parece que es una mesa de 3 patas, donde está la justicia, donde está el servicio penitenciario y los internos, y nunca están los familiares. Y es una pata que sostiene la cárcel, literalmente la sostiene. Claro, todo, ¿no? Como las mujeres, que son el 85% de las personas que visitan a detenidos, son mujeres. Sostienen a la cárcel literalmente, desde lo emocional, desde lo alimenticio, desde lo económico. Son personas que sostienen de verdad, pero nunca se habla de ellas. Entonces, en ese mundo real, ¿los presos comen la comida que les llevan sus familiares? Sí. La mayoría de ellas mujeres. Sí, porque tienen un grave problema el sistema penitenciario con respecto a la cama, a la comida y a los servicios que se contratan de comida. Por lo general llega podrida, por lo general tienen que recocinarla, la tienen que lavar con lavandina. Pasa de todo lo que nadie sabe, no se muestra tampoco. La falta de derechos humanos, ¿no? De políticas de derechos humanos que vos recién decías para el estigma y el prejuicio, ¿no? La deshumanización frente a eso. Ayer la reforma laboral barre también con el 100%. Trabajo, ¿viste? De las personas. Y te lo voy a complejizar un poquito más. Vos me conocés que yo me gusta complejizarlo un poquito más. También el de los penitenciarios. Que están como que son iguales, ¿no? La persona que trabaja en la cárcel, el carcelero es como... Se rompe el baño de los penitenciarios y se arregla primero el de los internos, y quizás ellos no tienen baño durante 3 meses. ¿Y por qué? ¿Porque el sistema lo desprecia? No, porque la cárcel es el lado oscuro de la sociedad de verdad, no solo en términos sociales, hablo en términos políticos, en términos de Estado, de presencia. Los penitenciarios son una fuerza, la fuerza más denigrada de las fuerzas de seguridad también. Porque una de las cosas que trae la película es ampliar un poco la mirada de todos los prejuicios que hay sobre la cárcel, porque parece que hay buenos y malos nada más, y en realidad son seres humanos que están conviviendo en un mismo lugar, todos, los familiares, los internos, los penitenciarios, los vecinos de los lugares, y en conflicto con un código penal un poco obsoleto, ¿no? Porque también, como vos decías, la pata jurídica es este poder judicial que así que todo presos políticos vemos. Mira, que tenemos presa y proscripta a Cristina, ¿no? Un juez investiga, un juez juzga, otro juez lleva la causa. Cuando ya fue juzgado, lleva a ese detenido que ya tiene una condena, lo lleva a otro juez. Por lo tanto, en la justicia misma no hay ninguna cadena de asociación de que se sepa la historia. Entonces, son como bloques de las causas, que son personas que no conocen lo otro. No hay una posibilidad de entender una línea de pensamiento, no hay. Entonces, cuando hicimos una función increíble de la mujer de la fila, con los magistrados de ejecución penal, y se hizo en un Congreso Nacional de Ejecución Penal en San Juan el año pasado, se proyectó la película y después tuvimos una acá en Capital Federal, y lo que fue hablar con los jueces de ejecución penal, que son los que siguen cuando están presos, son los que conocen a los presos. Vos parecés saber más que el promedio de los responsables de la justicia en Argentina sobre este asunto. En realidad, cuando te enterás, entrar desde afuera es más fácil, creo, porque lo que haces es como mirar el todo. Cuando vos estás ahí adentro, mirás una parte siempre, y es como sos un especialista de esa parte. Cuando hablé con los jueces de ejecución penal, que fue una función muy emocionante, porque también ellos estaban sorprendidos de verse en esta situación. Y Andrea cuenta una cosa que me pareció muy importante. Ella trabajó, fue representante de prevención contra la tortura en la ONU. O sea, ella viajaba cada 3 meses a Ginebra, se sentaba en una mesa que había 7 personas del mundo que trabajaban sobre la prevención contra la tortura. La tortura en los presidios. En los presidios. Y ella es una especialista porque, hace muchos años que trabaja de eso, está metida, la asociación está metida ahí, etcétera. Y por eso empezó a viajar por todas las cárceles, conoció todas las cárceles, no sé si todas, pero en cada país de América estuvo en una cárcel, o al menos en una cárcel. Y en ese comité de 7 personas había mucha gente que era burócrata, gente que conoce mucho desde lo técnico, digamos, pero no desde la dimensión humana, digamos. Entonces, cuando iban a la cárcel, todos se iban
dentro de la cárcel a medir cuánto medía la cárcel, si estaba bien dentro de la cantidad de gente, como las cuestiones Claro, más técnicas, humanas, y ella se iba a la fila a hablar con las mujeres. Claro, pero lo humanizante era eso, o sea, hablar con los familiares. Ella le empezó a dar, junto con otra mujer que también había sido madre de un detenido, empezaron a ir a hablar con las mujeres y se empezó a quedar un día más o 2 días más en ese país para juntarse con las mujeres de la fila y a contarles las historias de ellas, y de ahí se empezaron a armar asociaciones de familiares en distintos países de Latinoamérica, y hoy es una red que se llama Remove, que ya son 7 países de Latinoamérica, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en México, en Perú, Bolivia, creo que son los otros países, y en realidad lo que empezás a hacer es visibilizar eso que no se ve, pero que existe, que a su vez en la implementación práctica de la vida de esas personas, lo que sucede es que ellas son las que cargan el prejuicio social todo el tiempo. Bien, hay torturas en las cárceles y el mundo parece ignorarlo. Hay el presidente de un país, El Salvador, Bukele, que ha hecho una apología del endurecimiento de las condiciones carcelarias en su país, de tal manera que parece exportar el modelo, o hay incluso funcionarios en la Argentina que elogian ese modelo de cárcel sin derechos. Sí, pero ese elogio tiene que ver con la cuestión marketinera, ¿no? Tiene que ver, si eso si no midiera en la sociedad y en la comunicación, estaríamos hablando, si Sheinbaum midiera mucho más, estaríamos hablando de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Digamos, me parece que es un tema de implementación de comunicación, por eso son tan responsables los medios, también son tan responsables los estados, el cómo miran cada uno de los temas sociales. Cuando uno ve lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México, decís, bueno, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de visión política. Sí, o modelo económico, ¿no? Que necesita también... Es básicamente querer que tu país sea un distintivo propio y orgullo nacional, a diferencia de lo que pasa acá en Argentina, que lo único que hace es subordinarse a un poder externo, cuando en realidad Argentina podría pararse de la misma manera que Brasil, igual de la misma manera que México, ya lo hizo, ya lo demostró que podemos hacerlo. Entonces me parece que, digo, en ese sentido, volviendo un poco a la película lo que tiene es traer un tema que se supone que se conoce, pincha todos los prejuicios del espectador durante la evolución de la película, hasta que te das cuenta de que la película no habla de eso, sino que habla de otra cosa, que hay algo real, que es lo humano, que es lo que vale. Hablando de tu obra, Benjamín Ávila, yo cada vez que me pregunten, o que cada vez que me preguntaron, dije que tu película Infancia Clandestina es la mejor película que yo vi sobre la historia de las familias de los militantes políticos y sus dolencias y sus ambivalencias. Incluso con una escena que me parece una escena clave de la historia del cine argentino, la discusión entre 2 militantes con hijos y una abuela. Que le reprocha, la escena de Cristina Vanegas, que le reprocha a su hija Natalia Oreiro cómo lucha armada con hijos. Y a su yerno, ¿no? Que es Ernesto Alterio. Me parece un momento impresionante del cine, ¿no? Como replanteando una situación que todos los que vivimos la época además vimos. Total. Ocurrió ante nuestros hijos. ¿Es la historia de tu familia? Tomamos un poco lo que yo viví con mis hermanos y a partir de eso construimos la historia. No es literalmente lo que me pasó, hay muchas cosas que sucedieron, pero no tan así. Sí el contexto histórico, sí el momento histórico de la contraofensiva de Montoneros en el año 79, eso sí es tal cual, pero yo tenía otra edad, yo tenía 7 años, tengo un hermano que tiene un año más que yo, tenía 8, yo iba al colegio, mi hermano mayor no, sí tenemos un bebé, un hermano, un bebé, no eran mis padres, era mi madre y su compañero. Bueno, había cosas que cambiaron mucho, pero esa discusión en particular sucedió en mi familia, pero también sucedió en muchísimas familias. Claro, me consta que sucedió en muchas familias. Y la escena en que Natalia Oreiro, tu mamá, de la que el chico parece estar enamorado, su madre canta Sueño de Juventud, de Discépolo. ¿Eso responde a algún momento, a algún almuerzo dominical del que te acuerdes? No. Porque habrá mucha gente que dice, yo estuve en momentos como ese. No, la película es una visión que yo tengo de esa época. O sea, no una visión, sino es mi visión que creía, no sabía que iba a ser tan representativa de mi generación, pero al final me di cuenta que sí lo fue. Pero esa escena es una escena de reivindicación de la militancia, en términos de lo que es el convivir en esa incertidumbre. ¿Podemos escuchar un poquito? Que tibio desgrana tus ojos hermosos
llorándome así. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Es Natalia Oreiro, ¿eh? Es un almuerzo un domingo. Canto de una esperanza. Todo es hermoso, pero acecha la muerte. Cuidado, que esto no es agua. Acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Esas decisiones que parecen difíciles, que parecen complejas, bueno, son las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de profundización, de concientización. Justicia popular. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Tímida remembranza a quien lloraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Sí, señor. Señor. Esta es una canción que somos yo vengo de una generación que nos referenciamos mucho en el afuera y poco en el adentro, de los 90. Entonces, para mí yo quería buscar cosas nuestras que nos contaran, pero como tomar cosas viejas para resignificarlas, ¿no? Como si fuera, no sé, Divididos ha hecho también. Hay mucha gente que hace... En la guitarra está Ricardo Mollo en esta canción. Claro, bueno, no lo dije en particular de Divididos, pero sí Divididos trae del folclore y lo vuelve a poner en otro lugar. Digamos, creo que hay algo que hacen los músicos que es reivindicarse y darse lugares entre generaciones. La versión del arriero de Atahualpa Yupanqui. Exacto. Digo, todo eso que me parece que en los músicos ya está como muy acentuado, digamos, en los artistas, que las generaciones se colaboran, se homenajean, se sostienen, se traspasan. Sí, más generoso, ¿no? Como algo, una amplitud más generosa. Y creo que la nueva generación trajo más generosidad todavía. Detrás de la voz, además de Natalia Oreiro, parece vibrar la versión de Lidia Borda. También, total. De Sueño de Juventud. Exactamente. ¿No? Que es un tema de Discépolo y es un vals, letra y música muy de Discépolo. Valsecito. Y a mí mucho tiempo antes. Cuando yo empecé a buscar, tengo un libro de letras de tango, 3 libros, son 3. Claro, las letras de tango son poesías. Entonces cuando yo empecé a buscar y leí esa letra, dije Sueño de Juventud, y Juventud, a ver qué. Y yo no la conocía la canción, estoy hablando cuando empecé con el desarrollo de la película, y la escuché. Claro, extrapolado a este contexto, era traer algo viejo, resignificarlo, darle una nueva dimensión. Esa poesía que resonó en algún momento vuelve a resonar de otra manera en esta época, que también 30 años después estamos haciendo la película nosotros y también está resonando de otra manera. Entonces hay algo ahí de linealidad de lo nuestro que me gusta, que también lo hice en La Mujer de la Fila con Sandro, digamos, de ¿no? lo inmenso, ¿no? Digo, el director de cine es un artista tan completo que en este sentido se está haciendo cargo de un montón de cosas en esta película, del guión, de las cámaras, de la imagen, de la edición, del sonido,
sonido que escuchabas recién con devoción, el propio Me encanta. sonido de la película, que es tan hermoso, y hasta de lo que puede ocurrir en el futuro con las historias que se cuentan. Es que me parece que creo que para mí el arte, que nosotros estamos dentro del mismo logo que ustedes, estamos dentro de la comunicación, digamos, el arte es comunicación, somos de alguna manera quienes vamos narrando y dejando el registro de una época, ¿no? Somos eso. Entonces, cuando yo quiero hacer una película que sucede, una historia que sucede en la década del 50, acudo a las películas, acudo a los libros que me cuenten esa época, y después yo daré mi versión hoy, pero no de esa época, sino la visión de esta época a través de una historia de la década del 50. Entonces, hay algo de nosotros ocuparnos de dejar registros de épocas, que es lo que hace la cultura. Eso es cultura. Eso lo digo, no, la cultura no es ser más sabio o menos sabio, es tener conciencia de que somos un registro que va quedando para siempre, digamos. Para otros, ¿no? Que van a venir y que algo también nos fue otorgado. Somos eso, somos un relato. O sea, yo soy un relato de toda mi familia, pero también del barrio donde vengo, de la ciudad donde vengo, de la provincia, del país, del continente, digamos, y de la tierra. Digo, yo soy todo eso, cada uno de nosotros somos eso. Entonces, hacernos cargo de la cultura es tener conciencia para mí. Por eso los pueblos originarios son tan sabios, porque ellos eso no lo perdieron nunca, esa linealidad del todo, de dónde son, quiénes son, de dónde vienen, y a todo lo que tienen, todo lo que llevan, de dónde viene, y todo lo que van a hacer para el futuro es parte de lo mismo. También por eso también las culturas originarias son tan perseguidas y se trata tanto de tapar, porque invisibilizadas, ¿no? Sostienen algo mucho más poderoso que lo que hace la cultura occidental. O encarceladas. Antes, ahora después cuando terminemos vamos a pasar el tráiler de La Mujer de la Fila, que ahora se va para el Festival de Málaga, y que tiene una gran producción y también una gran historia detrás, que como bien dice Benja, se ocupa de describir un clima de época. Benja, no puedo dejar de preguntarte a vos, en tu compromiso cultural, ¿no? Y también social, además de que el 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe cívico-militar, y que sos familiar de detenidos desaparecidos, y que has siempre trabajado por la memoria, la verdad y la justicia, no solamente en tus trabajos cinematográficos, sino en el día a día. Me pregunto cómo la llevas en este medio siglo que sucede, porque también, además, entre Infancia Clandestina y La Mujer de la Fila, te mandaste la serie 2001, ¿no? Que viviendo esto de todo, cómo se paró de manos la audiovisual, ¿no? Y también todas las organizaciones de cine por la ley de reforma laboral que tenía el 214 y el 215, que se llevaba puesto la industria cinematográfica entera. Digo, ve esta Argentina circular que vuelve a traernos eso que referías recién de los 90, ¿cómo te paras frente a todo esto sabiendo que te atraviesa intrínsecamente en tu propio cuerpo, ¿no? No sé si la gente que está escuchando voy a decir quizás cosas incómodas, pero está muy bien. Yo creo que es la época de la renovación, de verdad. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Como revolución, decís vos, algo de tirar, patear tablero. Yo creo que somos, mi generación es la última generación para sostener banderas viejas, y hay que darle lugar a los jóvenes que levanten sus propias banderas y construyan que entiendan que el mundo que están viviendo es de ellos, no es nuestro. Porque me parece que lo revolucionario se perdió. Creo que la generación de mis padres fue revolucionaria, cambió la realidad. Yo no valoro si bien o mal. Pero peleaban contra este modelo económico igual. Los hippies, no hablo de Occidente, de hippies y revolucionarios que fueron de la misma época, cambiaron la realidad del mundo, fueron los últimos en ponerse los pantalones largos, la última generación que lo hizo, y es la primera generación que quiso ser joven para siempre. De ahí en más el mundo cambió para siempre. Yo deseo profundamente que la generación de nuestros hijos cambie el mundo para siempre. Y ahí para mí está el punto. Sostener las viejas banderas no nos está llevando a ningún lado. Esto es real.
Pero está ¿cuáles son sucediendo. las viejas banderas? Porque lo que pasa Todas. también es viejo. Digo, el modelo económico que vienen a instalar es el Todas. mismo con la que pelearon Sí, nuestros exacto. viejos en los Exactamente. 70. Digo, valorización Exacto. financiera, Exactamente. apertura indiscriminada de importaciones. O sea, está bien que en ese Exacto. momento milicos te detenían, te Y desaparecían, te también torturaban. el aprendizaje de que cuando nosotros estuvimos y sostuvimos y que cambió la realidad de la Argentina con el kirchnerismo, yo soy kirchnerista, digo, quiero decirlo, no lo estoy planteando desde ese lugar, cambió la realidad de la Argentina, de verdad cambió, profundamente, demostró que la política es un ejercicio de cambio real para bien, no para mal como está sucediendo ahora, como sucedió en los 90, como sucedió en la dictadura. También es un momento de darnos cuenta de que todos los errores que cometimos. Admitir la derrota, estás diciendo. Admitir la derrota y admitir los errores, porque también de ahí se aprende. Bueno, pero sin errores no hay derrota. si a la nueva generación le decimos, no, lo que pasa es que ustedes no entendieron lo que pasó, porque somos muchos de decirle eso a la generación de abajo, decimos, bueno, ellos nos tienen que mirar y decir, vos no sabes nada, mira lo que lo dejaste, ahora vamos a hacer el mundo nosotros. Yo deseo profundamente, por eso hay que alivianarle la mochila a las nuevas generaciones, eso es nuestra gran tarea, alivianarle la mochila a las nuevas generaciones para que ellos decidan el futuro del mundo de verdad. ¿Nos vas a dejar pensando a todos ahí sobre el final del programa? ¿Pasamos el tráiler? ¿Escuchamos el tráiler? Pasamos el tráiler de La Mujer de la Fila y Lo compartimos con ustedes. Ahí está. ¡Gustavo! Mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué no me llamaste antes? Estoy en el pabellón 4. Discúlpame, buen día. ¿Qué hace? ¿A la fila? Sí, es un segundito. la A mi hijo fila. lo acaban de entrar. Es un momento, por favor. Es mi hijo. ¿Cómo no voy a saber lo que hace mi hijo? Siguiente. Rafa, no se puede. Muy grande. Pero es una frazada. Son nueva, ¿no? Está para allá, dale. Hay que esperar a la carátula que ponga el juez. ¿Y cuánto tiempo? Hay que tener paciencia. Sácame de acá, ¿no? ¿Si no tiene mesa? ¿Cómo saben que es él si no se ve un carajo? ¿Conoce usted a un señor que se apellida Santillán? No, nunca escuché ese nombre. Lo estoy buscando a Santillán. No te conviene andar por ahí preguntando por eso. ¿A dónde me llevo? Agachá la cabeza. ¿Para qué? ¡Agachá la cabeza, te dije! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le hicieron? Quería hablar nomás. Él se está portando bien, así que no se preocupe que no le va a pasar nada. Hasta acá el tráiler de La Mujer de la Fila, una de las grandes películas argentinas del año pasado. Nos vamos a quedar el fin de semana pensando En lo que Benjamín dice Ávila. Benjamín, alivianar la mochila de los pibes y pibas que tuvimos la oportunidad de criar, mirar para adelante. Vean La Mujer de la Fila, está en Netflix, ¿verdad? Está en Netflix, Está en Netflix, vas a hacer otras películas de acá. Ojalá sea pronto, sí. Ojalá sea pronto. Bueno, te deseamos lo mejor, Benja, ahí en Málaga. Confiemos en el futuro, confiemos en las nuevas generaciones, ahí está la salida. Bueno, vamos a confiar en el futuro y veremos las películas próximas del director nacional argentino Benjamín Ávila. Aunque más no fuese al estilo de Roberto Art por prepotencia de trabajo. Las 4 de la tarde ya viene Pablo Caruso y gran equipo. Vuelven las ideas aquí a la M530.